Días pasados veníamos informándole a todos ustedes lo que viene pasando con algunos deportistas, más precisamente futbolistas de aquí de nuestra localidad. Información viene de toda la región con este tipo de problemas y a nivel nacional y mundial, ¿no? A un alto nivel de trabajo deportivo se notan muchas lesiones de alto rendimiento también. Ustedes fíjense cómo llega la selección argentina con unos jugadores tocados y algunos otros con dudas. Últimas horas con Mbappé con algún problemita muscular. Bueno, sin ir más lejos de eso, creo que puede llegar a marcarse alguna diferencia muy amplia. Ahora nos lo va a explicar alguien entendido en la materia. Por eso lo buscábamos. Por las lesiones que habíamos tenido ligamentaria de Franco Meloni, problemita de operación no solamente de él, sino también de Juan Pablo, un jugador de la quinta división, más que en la quinta de reserva y puede alternar en primera división, Juan Pablo Garner, que también tiene una operación de ligamento en estas próximas horas. Lo de Purreta con su rodilla, también que zafó también que sea ligamentario, pero tiene que ver con un problema de menisco. Lo de Alexis Acosta, otro con problemas de rodilla. Bueno, muchos problemitas de rodilla, algunos de ligamento, otro de menisco y otro, vaya a saber cuántas cosas más, ¿no? Y dijimos, a quien tenemos cercano en Bahía Blanca trabajando desde lo físico, es nuestro gran amigo el profe Luciano el Lucho Kigan, y a él lo buscamos como para que nos recomiende a alguien inherente al tema, ¿no? Alguien que sepa de la situación y que tenga que ver con este tipo de trabajo y tenga alto conocimiento del tema, ¿no? Y experiencia, que sobre todo es importante. Porque una cosa es información de saber lo que le pasó a tal jugador y otra cosa es cómo trabajar y hasta cómo prevenir las lesiones, ¿no? Es un gran gusto para mí poder dialogar, me hablaron muy bien de él, con alguien que es kinesiólogo, que ha trabajado años anteriores en la primera AFA, tengo entendido, cuando estaba Olimpo allí. Ahora volvió después de estar alejado un poco, creo que volvió este año nuevamente o el año pasado. Tiene un consultorio con su socio, muchos del distrito lo deben conocer, a Fabio Pontet, ¿no? MP Kinesis, allí en Bahía Blanca se llama así el consultorio, digo Fabio Pontet porque es de Villa Iris, bueno, tiene una alta experiencia, viajó a Arabia, estuvo trabajando en Arabia Saudita, en Europa, bueno. Y juntamente con quien vamos a hablar, están trabajando allí en el consultorio MP Kinesis. Diego Martínez, un gran gusto. Muchas gracias por estar charlando un ratito con nosotros de lo que es de la salud del deporte, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto. El saludo a toda la audiencia y bueno, a vos en particular por contactarnos. Bueno, acá estamos en Bahía Blanca, ya hace varios años. Bueno, así como decís que Fabio es de la zona de ahí, yo soy un poquito más lejos, soy de Mendoza y me radiqué acá en Bahía Blanca ya desde del 2009. Y bueno, nuestra historia acá con el trabajo con deportistas, tanto en el consultorio como en clubes, siempre ha sido la de tratar este tipo de lesiones. Es creo que una de las patologías de rodilla a la que más trabajo nos da, tanto a los que nos dedicamos al deporte, así como también otras lesiones como el desgarro y eso. Pero bueno, tenemos experiencia por la cantidad de casos que hemos tratado, y bueno, y también porque estamos ligados al fútbol y bueno, la lesión del ligamento cruzado, esto que te venía escuchando que estabas diciendo, es una de las problemáticas más relevantes que tenemos en el fútbol actual, en el fútbol moderno, tanto a nivel profesional, que se da mucho, como a nivel amateur también. Y bueno, lo que podemos decir que quizás es porque también el deporte ha cambiado, que es lo que en estudios y en evidencia científica lo que se viene hablando y estudiando es que el deporte también ha cambiado un poco, es un poco más veloz el deporte también, pero bueno, ante las lesiones de este tipo de rodilla como el ligamento cruzado, generalmente son lesiones que dependen de muchos factores, por eso por ahí decimos que son lesiones multifactoriales. Donde dependen factores intrínsecos que llamamos nosotros desde lo técnico, que serían los factores propios que puede tener la persona o el jugador, más los factores extrínsecos, que serían los factores que pueden incidir desde afuera hacia la persona, como por ejemplo un campo de fútbol, los botines,
el entorno, bueno, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta cuando hay este tipo de lesiones y bueno, investigar qué puede estar pasando actualmente para que se den tantas lesiones de rodillas, ¿sí? Sí, es llamativo. Vos sabés que justamente se da ahora, tal vez sea casualidad o causalidad, ¿no? Lo que está sucediendo justamente de que las lesiones son de una patología de rodilla. Y vos sabés que días pasados, y acá también nos metemos ya un poco de lleno, por tu sabiduría, tu estudio, tu investigación, tengas también una respuesta lógica. Días pasado, dialogando con un futbolista que está alejado del fútbol hoy, pero jugó su papá, su abuelo al fútbol y demás, él me contaba, dice, vos sabés que hablando con papá y tíos y gente de antes, que los entrenamientos eran mucho menores y que no se corría tanto y que se jugaba más parado que corriendo en el día de hoy. Y demás, no había tantas lesiones, si era alguna lesión era pequeña y muscular, ni se conocían lo que eran los cruzados, una operación de ligamento y demás. ¿Qué se puede decir a todo esto, a lo que pasaba antes y a lo que se trabaja hoy desde lo físico? Bien, a ver, lo que te puedo decir es que el deporte cambió. Es un deporte distinto, o sea, no tan solo se da en el fútbol, sino se dan en todos los deportes donde hay cambios de dirección, es donde puede aparecer la patología de ligamento cruzado. Obviamente que el deporte cambió, hoy es todo más veloz, entonces, más allá de que no existe una causa única, podemos decir que, bueno, hay calendarios más saturados de partido, hay factores neuromusculares que pueden afectar al deportista en sí, las demandas físicas que son mucho mayores que antes, ¿sí? El entorno competitivo es distinto también, la presión, todo eso que puede existir también son de esos multifactores que te decía que pueden afectar, el aumento de la intensidad y la velocidad del fútbol actual, que hoy vos ves un fútbol inglés y juegan a una velocidad terrible, y si nosotros lo traspolamos a nuestras poblaciones, también está pasando eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparándolo antes, hoy un jugador hace más sprint o más picos de velocidad en un partido que años anteriores, más cambios de dirección por eso, más explosivos o cambios de dirección, más aceleraciones, desaceleraciones también, trabajan con muchas situaciones, viste, de contacto, más allá de que es una patología, la del ligamento cruzado, que últimamente con los estudios que se han hecho, es que es una lesión que se está dando sin contacto. Por eso decimos que esos cambios de dirección, cambios de velocidad, pueden afectar. También hay que tener en cuenta el tipo de entrenamiento, el descanso, si el jugador está con más fatiga, qué sé yo, te digo así cosas que se me van ocurriendo a la mente, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A veces saltos, a veces hay jugadores que pueden llegar a tener un valgo dinámico de rodilla que se llama, que es cuando serían que se dice valgo cuando las rodillas están en posición un poco para adentro, pero eso es bien intrínseco, ¿sí? Por eso por ahí, hoy que hay fútbol femenino, las mujeres están un poco más expuestas a este tipo de lesión porque ellas ya en sí tienen un valgo dinámico de rodilla natural. Entonces influye mucho también la lesión del ligamento cruzado en el femenino, que es lo que se está dando ahora también con estas ligas que hay amateur y todo de tanto fútbol femenino, y también influye que no tienen preparación tanto de inferiores cuando son más chicos y todo. Entonces también se está dando ahí la lesión, no tan solo en varones, ¿sí? Y bueno, lo que te decía, muchas veces el calendario también de que hay equipos que juegan 2 o 3 partidos, a los entrenamientos, a la semana, toda esa fatiga acumulada también puede influir. Y la fatiga que te va a dar, te va a alterar el control postural, los tiempos de reacción te los va a alterar, la activación de los músculos también te lo va a alterar, la mecánica también va a cambiar porque venís fatigado, no tenés la recuperación que podés llegar a tener. Entonces todos esos factores que estamos viendo son los que influyen, por eso nosotros tenemos que buscar estrategias de prevención para esto. Entonces, hoy en día en los planteles se trata de ver la carga que están trabajando los jugadores, hay una medida que le llamamos el wellness, es
cuando llega el jugador al entrenamiento, saber cómo está durmiendo, cómo durmió, si descansó o no, cómo sintió la carga del entrenamiento anterior, cómo sintió la carga del partido, todas esas cosas que por ahí es más campo del profe, ¿no? Que lo tiene que ir viendo, pero nosotros como profesional de salud también tenemos que estar atentos a esas cosas, que en un plantel todo eso tiene que estar controlado, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya menos factores de riesgo, más allá que decimos que es multifactorial, haya menos factores de riesgo para que incidan sobre esta lesión, ¿sí? Pero bueno, redondeando es porque el deporte cambió, los campos de juego han cambiado también, los tipos de botines que quizás usamos nosotros acá están fabricados para usarlos en Europa, con terrenos de Europa, y no con los terrenos que tenemos nosotros acá en la Argentina. Quizás no son los mismos botines que se tendrían que usar en sintético y se usan en sintético, que ahí también cambia la fricción del pie con el terreno de juego. Entonces todas esas cosas influyen. Qué amplio que es todo para intentar estudiar hasta tal vez un caso en particular, ¿no? Porque cada uno de los casos que te deben aparecer debe tener su propia particularidad, Diego. Sí, es así, y bueno, y ahí está en la rehabilitación también, que es una rehabilitación de las más largas que tenemos, ir también buscando qué pudo haber pasado para que se lesionen, ¿para qué? Para trabajar y reeducar sobre eso para que no pase, ¿no? Vos sabés, Diego, que me llama la atención y estoy muy atentamente escuchando porque es muy rico todo lo que estás diciendo y nos estás enseñando y nos estás educando, ¿no? Que, digo, el fútbol ha evolucionado, hasta ha cambiado, es más veloz, más dinámico, estrategias muy diferentes, un montón de cosas. Han mejorado las canchas, los campos de juego, el piso, los botines son mágicos. Hoy parece que los botines son los solo patean, no tenés que impulsarlos. Viste que estas cosas que hace la IA ya podés imaginarte cualquier cosa. Pero bueno, hablando en serio, ¿qué pasó? ¿Esto fue en contra de la salud del deportista? La gente que trabaja en la salud del humano, ¿no ha ido tan de la mano con el futbolista o se han apurado demasiado y están haciendo malas cosas? A ver, nosotros en el ámbito nuestro siempre decimos que el deporte de alto rendimiento no es salud. O sea, te lo va a decir cualquier profesional que trabaja a nivel de alta competencia. El deporte así de alta competencia no termina siendo salud porque están expuestos a un montón de carga, a un montón de factores que te terminan desgastando mucho más el cuerpo que otro que no. Por eso también hay que prepararlo para eso. Prevenirlo. Quizás hoy no va a pasar tanto porque hay muchas cosas que se están viendo y que se están teniendo en cuenta que quizás en las épocas anteriores tampoco las tenían en cuenta, ¿sí? Por eso Batistuta, jugadores de ese renombre que jugaban infiltrándose todos los partidos, hoy eso ya no se hace, eso no se busca usar porque sabés que le estás haciendo mal al jugador. Entonces, pero digo, sabemos que nuestro fútbol amateur o semi-amateur se ve todavía infiltración. Se ve porque me pongo una inyección para poder jugar el finde y estás en contra de tu salud. Entonces hoy hay que cuidar eso también, porque a veces es mejor perderse un partido o dos y en pos de tu salud y bueno, pero bueno, a veces las realidades hay que verla de los dos lados, a veces los clubes exigen también, el jugador también se sobreexige. ¿Y cómo hacen en un fútbol amateur o semi-amateur como es el nuestro, donde el jugador muchas veces, la gran mayoría, nuestro fútbol casero, chacarero acá de esta región, por ahí en Bahía Blanca tanto no se ve, y sobre todo cuando hablamos del federal, ¿no? Y juegan en el federal, ellos son semiprofesionales o profesionales. Pero ¿cómo haces con este jugador que tiene todos los días que trabajar cargando cajas? He conozco jugadores que hasta en los terrenos arados entrenan para estar más o menos físicamente y llegar al domingo. Digo, ¿cómo hace con ese tipo de jugadores que no están en el tono que deberían estar a la hora de entrenar y estar preparados para el domingo y no tener una lesión? Y bueno, ahí está la estrategia que tendría que buscar por ahí el profesional o el profe que está encargado de ese plantel, de ver cómo manejar las cargas para esos jugadores. Ya no lo tiene que hacer un situaciones poco más específicas. Después hay que tener en cuenta que seguramente los jugadores cobran por jugar el partido, que eso pasa mucho, y si no juegan ese partido porque están no cobran, porque quizás su sueldo es por partido, ¿sí? Entonces ahí ya hay otros factores que empiezan a tocarte el bolsillo también y decir, bueno, me banco un dolor de muscular y trato de jugar, ¿viste?
o se me inflamó la rodilla, bueno, me pongo una inyección para poder jugar. ¿Por qué? Porque si juego cobro, si no juego no. Y bueno, esas cosas hay que empezar a cambiarlas para, a ver, por por el bien de los deportistas en realidad. Pero bueno, esas realidades ya hay que ir tocando otras cosas de fondo y no tan solo a nivel médico de salud, sino a nivel dirigencial, a nivel de otras cosas, ¿sí? Que bueno, pasan y bueno, es una realidad, ¿no? El gimnasio. En otros lugares, ponele, que son profesionales, bueno, no, se banca, se cuida, se perderá 4 partidos, pero bueno, el jugador está cobrando, tiene un sueldo, trabaja para eso, que ya pasa cuando es más profesional, ¿no? Entonces esas realidades hay que tenerlas en cuenta, porque por ahí, bueno, ¿qué le hago a hacer hoy si estuvo trabajando en la construcción 7 horas y tiene que venir a entrenar? Claro, ¿Lo hago correr? ¿No claro. lo hago correr? ¿Qué cargo? Entonces, ¿cómo durmió para ir a trabajar y después venir a entrenar? ¿Qué comió? Todas esas cosas son las que influyen y son de estos multifactores que pueden favorecer la lesión. El gimnasio, los aparatos, ¿cuánto contribuyen a la prevención de una lesión de rodilla? La fuerza, trabajar la fuerza, pero en estado óptimo de cuerpo, es el pilar número 1 que hay que tener. Hay que trabajarlo, sí o sí. Pero bueno, también voy a ir a trabajar la fuerza si no dormí bien y no descansé 7 horas y mi cuerpo se recuperó. Bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que medirlos. Eso se puede medir. Pero el gimnasio es, creo, la base también para prevenir lesiones, ¿sí? El trabajar la fuerza, obviamente, con una carga óptima, bien indicado, todo eso, ¿no? Qué interesante. Bueno, es tan amplio, es tan lindo poder estar charlando estas cosas mucho tiempo más. Muy enriquecedor todo lo que nos estás contando, Diego, ¿eh? Yo te agradezco este tiempo, sé que estás en el consultorio, estás atendiendo pacientes y te tomaste un ratito para darnos bolilla, simplemente lo digo así, darnos bolilla y charlar un poquito y educarnos y saber qué es lo que está pasando con el mundo de las lesiones de rodilla y demás, que es lo que estamos viviendo aquí en nuestra región. Diego, un abrazo enorme y te agradecemos este tiempo, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y por escuchar atentos y bueno, esperamos haber aportado nuestro granito de arena como información para toda la gente. Y bueno, nos van a encontrar acá en Bahía, en MP Kinesis, a mí, a Fabio, a mis compañeros, que siempre, bueno, estamos dispuestos al tratamiento de este tipo de lesiones y bueno, lamentablemente pasan, por eso son lo que nos da a comer a nosotros, pero bueno, también podemos entrar en la prevención, que también para que no pasen. Así que bueno, ese es nuestro campo y acá estamos. Así hablando de comer, ¿te has podido juntar con un buen vino mendocino, con un buen vacuno de la zona de Pontesi? También, sí. De mis pagos traigo vino y bueno, y acá algo al asado. Diego, qué grato que hablar con vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Diego Martínez, kinesiólogo. Diego Martínez, de Consultorio MP Kinesis de Bahía Blanca, trabaja también para lo que es Olimpo, hace mucho trabajo de kinesiología, intercambian situaciones con el gimnasio donde trabaja el ponense Luciano Lucho Kigan, enviando jugadores con lesiones al consultorio y del consultorio enviando para la recuperación al gimnasio, ¿no? Un kinesiólogo que tiene vasta experiencia, no solamente él, sino Pontet, quien es este chico de Villa Iris que trabajan allí en este consultorio. Fue muy interesante, lógicamente, saber de la fuente directamente cómo se puede prevenir y qué es lo que está pasando con este tipo de lesiones.